¿Quieres conocer la divina voluntad? Este es el momento. Escucha a Georgina Gordillo en el canal de YouTube La Vida en la Divina Voluntad. Hola, soy Georgina Gordillo. Bienvenidos a La Vida en la Divina Voluntad. Nosotros vamos a conocer cómo alcanzar la santidad y todos los regalos, los dones espirituales que Dios mismo le dio a Adán en el principio de su creación, y cómo esto Él se lo reveló a Luisa Picarreta. Porque ahora estos regalos, esa vida, esa relación e intimidad que Dios tuvo con Adán, está a nuestro alcance también, porque el Señor Jesús se lo ha revelado a Luisa Picarreta para que en estos tiempos nosotros podamos alcanzar toda esa vida, toda esa relación con Dios, y podamos regresar al origen de cómo Él nos creó. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo un aspecto y luego otro, ¿sí? Para profundizar más en este tema dulcísimo y grandísimo de lo que es la divina voluntad. Conforme la Iglesia ha ido creciendo y madurando en su vida espiritual, mística, ¿sí? O sea, que hay un conocimiento más profundo de cómo relacionarse con Dios. Jesús le ha mostrado a través de Santa Margarita de María Alacoque, de Sor Faustina Kowalska, ha mostrado cuáles son esos, todo lo que hay dentro de ese corazón santísimo, cuáles son sus dolores, cuál es el amor que nos ha tenido y cómo quiere esta vinculación de vida, de unión con Él. ¿Sí? Por una parte tenemos ese corazón de Jesús, corazón, esta voluntad de Jesús que se nos muestra, que está ahí abierto, y tenemos también concretamente dentro de la Iglesia este llamado de nuestra Santísima Madre a vivir dentro de su corazón inmaculado, ¿no? Específicamente también la Iglesia, ha tenido cantidad de santos en el que hemos visto cómo los ha traído a conocer, a desenvolver su vida en su corazón inmaculado, ofreciendo todo lo que son, todo su vida, sus actos, sus respiros, todo en este corazón santísimo de nuestra Madre. Específicamente lo hizo este llamado. Nuestra Madre lo ha hecho a toda la Iglesia, a todos sus hijos, en sus apariciones de Fátima, del cual estamos viviendo el centenario de sus apariciones. ¿Sí? Empezaron precisamente en mayo del 2017 y termina el centenario en mayo del 2018. Entonces, ahí ella hace un llamado grandísimo a que vivamos dentro de ese corazón inmaculado y dentro del corazón inmaculado de su Hijo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la Santísima Virgen, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que conozcamos su corazón, ¿sí? ¿Y qué quiere decir conocer su corazón? ¿Será conocer sus cualidades? Que ella es dulce, que ella es muy bondadosa. Sí, pero no nada más eso, sino específicamente que nosotros conozcamos qué quiere decir Inmaculada Concepción. O sea, ¿qué es porque Inmaculada Concepción significa que no hay pecado original en ella y que es la llena de gracia. Entonces, Inmaculado Corazón debe ser. Entonces, ¿qué nos significa a nosotros entrar a vivir dentro de ese corazón inmaculado? Quiere decir que ella quiere hacer conocer cuál es la vida, ¿sí?, que ella hizo en Dios desde ese primer momento de su Inmaculada Concepción, en donde fue anulado el pecado y recibió
esta vida divina. Esta vida divina, ¿sí?, que es la vida de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que se derrama en ella. Y entonces, esa es la vida, ella se formó dentro de la vida de la Santísima Trinidad. Eso es lo que es conocer, entrar, penetrar dentro de ese corazón inmaculado. Y de ese modo, lo que ella nos muestra es su vida. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere ejercer en nosotros? Su maternidad divina, ¿sí? Una mamá, cuando forma a un hijo dentro de sí, pues ¿qué es lo que le da? Le da todo, pone el germen de la vida que le está dando, una vida humana, y le da el alimento, la nutre, la hace crecer, le da el desarrollo. Y nuestra madre, ¿sí?, que es nuestra madre divina y humana, lo que quiere es dar a conocer en estos tiempos su maternidad divina. Y eso es lo más grande. Quiere formar dentro de ella misma, poniéndonos dentro de este corazón, que conozcamos y participemos de esta misma vida de la que ella vivió, para formar a sus hijos todos semejantes a ella, ¿sí? Entonces, pues vemos como en Fátima, por eso ese es uno de los mensajes primordiales e importantísimos, ¿sí? No es nada más, la Santísima Virgen no nos está llamando a ser un poco más buenos, más santos, o a hacer alguna virtud. No, ella quiere ejercer esa maternidad. Y esa misma vida divina de la que ella vivió, ¿sí?, que se inició en su Inmaculada Concepción, por eso es que ahí nos llama a vivir, a ofrecernos en su corazón inmaculado, así como ella hace el llamado también para vivir dentro del corazón de su Hijo. Esa misma vida divina que ella vivió es la misma vida de su Hijo, ¿sí?, ya que nuestro Señor la llena de su gracia divina, de esta vida de la Trinidad, para hacer de ella el receptáculo. Entonces, bueno, pues precisamente no es una casualidad que estemos conmemorando ahorita ese centenario. Debemos escuchar que específicamente la Virgen nos llama a vivir, a conocer este corazón inmaculado de ella y de su Hijo. Nosotros vemos también que este reino, por eso hablar de la divina voluntad, de este reino de la divina voluntad del que vivieron Jesús y María, pues está profetizado por Jesús mismo en las Escrituras, ¿sí? En el Antiguo Testamento escuchamos algunas citas. Entonces nosotros vemos que Dios siempre elige a personas concretas para darle a conocer sus obras. Vimos a Abraham, a Moisés, a Isaac, a San Francisco, a Sor Faustina, Coahuascla, a cada una de esas almas, ¿sí? Nuestro Señor se ha dirigido a una sola alma y a ella le ha comunicado toda la grandeza de eso que quiere hacer conocer. Y la Iglesia, tomando por eso de Sor Faustina, de Santa Margarita María de Alacoque, ha podido ir profundizando, interiorizándose más en qué es hacer vida dentro de este corazón, ¿sí? Bueno, y ahora vemos que nuestro Señor, así como por eso hay todo este crecimiento, las revelaciones de Dios no aparecen así solas, sino que Dios mismo hace que se maduren, que crezcan. Tenemos a Conchita Cabrera de Armida, una gran mística, y vamos a ver que pues la cumbre para conocer cómo se vive dentro de ese corazón santísimo es Luisa Picarreta,
Sí, y el contenido, ese es uno de los temas grandísimos de cómo llama a Luisa para que conozca todo el interior de la vida de su corazón y pueda formar su vida en él. Y un segundo punto que voy a explicar después, pero por eso, así como vemos a todas las almas, bueno, vamos a ver quién es Luisa, ¿no? Luisa está, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿qué es lo que Dios va a dar a conocer con el reino de la divina voluntad? Esta vida de la divina voluntad, ¿sí?, significa entonces conocer profundamente, si nos vamos a la persona de Jesús, no solamente su santidad humana, sino su santidad divina. De esta santidad divina, por eso digo, hubo dos humanidades que la vivieron, es Él y la Santísima Virgen, ¿sí?, que poseen esta vida divina, que las quieren hacer conocer. Y entonces, de esto vamos a ver que esta vida de reino, en donde esta voluntad reina, la voluntad divina en ellos, ¿sí?, ¿dónde empezó este reinado de esta voluntad divina? Bueno, pues ese reinado se refiere específicamente a la vida que se vive en la misma Trinidad Santísima, en las relaciones que se dan entre las tres divinas personas, que se da ad intra, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En estas relaciones, ¿sí?, aquí vemos una unidad de que las tres divinas personas son regidas en una sola unidad, en una sola voluntad divina. Y eso hace que los tres tengan la misma sabiduría, el mismo amor, la misma potencia, la misma bondad, ¿sí?, que lo que uno es lo corresponde con las otras divinas personas y se relacionan y se alegran y se gozan en eso, ¿sí? Entonces, la vida del reino en la divina voluntad es esa, la vida del reino, lo que es la Trinidad en sí misma. Ahora, esa Trinidad ama tanto y es tan fecunda, tan grande, que decide libremente participar a las criaturas de todo lo que Él es, para cubrirlas con su amor, con su misma potencia, con su misma belleza, con todo lo que Él tiene. Y por eso es que piensa en crear a las criaturas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la creación es la manifestación de Dios que sale ad extra, ¿sí? Su vida es ad intra, sale ad extra. Eso es la creación, la manifestación del mismo. Y vamos a ver cómo en cada una de las cosas de la creación Él deja impreso, por decir así, sus mismas cualidades divinas. Esa belleza infinita que vemos en los montes, en el mar, en toda la creación. Vemos esa potencia, esa majestad, ese orden que hay entre cada una de las cosas creadas. Y pone un amor especial en cada una de ellas, para entonces ir formando esta creación y traer al hombre a este paraíso terrenal que le forma para habitar en él, y que la criatura reciba dentro de sí misma esta misma vida divina, ¿sí? Dios Padre, al pronunciar su fiat, al darle el aliento divino a Adán, le comunica entonces esta vida trinitaria, para que Adán, teniendo una voluntad humana, un corazón humano, reciba
la vida de todo un Dios, la vida de la divina voluntad, que se comunique a Él, lo vivifique y sea el alma de todo su ser. Y de ahí empiezan estas relaciones amorosísimas de Dios con su criatura, de gozo, de alegría, de darle ese conocimiento de quién es Dios, de cómo lo ama, que cuando nosotros decimos Dios es creador, estamos hablando de esa paternidad de Dios, ¿sí? Porque entonces esto nos extiende a empezar a conocer ese amor grandísimo de paternidad que Él nos tiene. Cada cosa que decimos de Dios al crear es la expresión de ese amor paterno que nos ha tenido. Y la muestra más grande de ese amor es que Él mismo se infundió, se puso como vida, como centro de vida en la voluntad de Adán, ¿sí? Y forma en él su morada. Entonces, ahora este portento, esta grandeza de lo que recibe Adán, es en razón de lo que el Verbo, que es el primero ante el Padre, porque en Dios no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, sino todo está presente. Dios decide salir a Dextra, ¿sí? Para formar al hombre a imagen y semejanza de quien es primero, que es su Hijo unigénito, el Verbo encarnado, ¿sí? Y participarnos de la vida divina en Él, por Él y para Él. En esa creación del hombre, ahí vemos claramente ese ordenamiento de toda la creación. Por eso dice en Colosenses San Pablo, todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él. En Él fueron hechas todas las cosas. Y entonces todos nosotros, Adán, ¿sí? El primero en el tiempo, ¿sí? Recibe en razón de esta vida del Verbo que se encarnará, que toma carne humana, ¿no? Que se abaja, viene a tomar nuestra condición humana, y de ahí que se continúen esos gozos. Entonces, y que tenga plenitud el fiat, hagamos al hombre a imagen y semejanza del Verbo, que es el primero, en quien fueron hechas todas las cosas, en quien tenemos nuestra imagen y semejanza, porque nosotros, por eso físicamente, nuestra humanidad toma, ¿sí? El modelo es Jesús, la perfección de la humanidad del Verbo encarnado. Y de ahí tomamos, por eso tenemos ojos, oídos, toda la formación con una belleza exquisita y magnífica como la tuvo Adán en ese momento. Adán toma la imagen del Verbo y la semejanza. La semejanza, entonces, si la imagen es tener se refiere a la parte exterior, ¿sí? De la parte interior de cómo, de esa es la semejanza, cómo obra Dios, ¿sí? Entonces lo externo es cómo se ve por fuera. Ajá. Y la semejanza es la imagen, y la semejanza es en su voluntad. Es en su voluntad, porque la semejanza es esa vida interior espiritual que recibe Adán. Entonces, Adán, desde el primer aliento de vida, tiene a Dios uno y trino dentro de él, conoce cuánto lo ama Dios, con cuántos dones lo ha colmado, con cuántos bienes, conoce que es su hijo, ¿sí? Y que como hijo le
va a comunicar, le está comunicando, porque es el Padre, entonces lo va a formar como hijo, para que reciba lo que Dios es por naturaleza, Adán lo reciba por gracia, reciba esta misma vida divina. Y que entonces, uniendo su voluntad, recibiendo en su voluntad humana esta voluntad divina, que lo vivifica y que le ha dado el movimiento también de su cuerpo, de todo. Es ese principio de vida, ¿no? Lo es todo. El acto creador nos sigue dando la respiración, el latido del corazón, todo. Y la vida divina. Entonces, Adán, cada acto que hacía, lo hacía en su voluntad humana, pero unido. Nuestra voluntad humana es una pequeña luz que se une al gran sol de luz de la voluntad divina, porque Dios es espíritu y es luz y se comunica como luz. Y nos dio a nosotros esa voluntad humana, pequeña luz, para quedar absorbidos, unidos en forma inseparable. De modo que Adán, en cada acto que hacía, un paso, un respiro, un latido humano, de inmediato brotaba en su voluntad humana y en la divina. Quedaba en ese momento deificado. Sus actos eran humanos y divinizados en ese momento. Entonces vemos que con el pecado original, ¿sí? Dios le pone una prueba a Adán para que él corresponda, ¿sí?, a tanto amor de Dios y tenga este reconocimiento de este don grandísimo que recibe, ¿sí? Porque él, viviendo en el paraíso terrenal, pues todo lo tomaba de Dios, el amor, en las cosas de la creación, y todo lo correspondía al Padre. Entonces Dios le pone una prueba para que le corresponda con su voluntad libre, y pueda adquirir todos estos bienes, la posesión de estos bienes, y que los pueda heredar, como la Iglesia siempre lo ha enseñado, ¿sí? Entonces sabemos, pues en el Génesis, cómo él cae en el pecado, cae en la tentación y peca, come del árbol del bien y del mal, y las consecuencias son esa separación, sí, que la consecuencia del pecado original, en lo que consistió realmente el pecado original, fue en que él no se mantuvo fiel claro, es a través de en la prueba, él iba a mantenerse en esta vida de la voluntad divina. Entonces, las consecuencias del pecado original es el rompimiento, la separación de la voluntad humana y de la divina, ¿sí? Dios permaneció, continuó dándonos el acto creador, la vida la seguimos teniendo, ¿sí? Pero esa unión de voluntades se rompió. Y por eso se necesitó que Dios mismo manda a su Hijo unigénito a la tierra para reparar, para volver a unir, porque solamente Él podía volver a unir la voluntad humana con la divina, porque Él mismo, en su encarnación, pues lo posee por naturaleza, tiene esta voluntad divina, ¿sí? Y la voluntad humana, al tomar carne humana, y vincula estas dos voluntades. Entonces pone a nuestra disposición de nuevo esta vida del reino de divina voluntad dentro del alma. Ahora, por eso Jesús vino a redimirnos, a salvarnos, a santificarnos y a devolvernos a este estado de vida que tenía Adán desde el principio de la creación, ¿sí?
Por eso nuestro Señor le dice al alma que va a elegir, que ahorita lo vamos a mencionar y que algunos ya la conocen, le dice que todos estos escritos, todo esto que le está haciendo conocer, es la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fueron creadas por Dios. O sea, nos quiere regresar a este punto. Entonces, lo que Jesús hace con toda su pasión y viniendo a la tierra, le descubre a una criatura cuál era ese plan de Dios, ¿sí? Desde el principio de la creación, de vivificar al hombre, hacerlo vivir en el reino de su divina voluntad, unido en forma inseparable a la vida trinitaria. Y es por eso, como les decía, que Jesús nos regresa a ese punto para vivir en ese mismo tiempo y recibir todas esas gracias, recibir el don de la vida de la divina voluntad. Y por eso vemos que Jesús mismo les predica a los apóstoles que el reino, les habla del reino, ¿no? Que estén en espera de ese reino. Y también vemos en el Salmo 33, 11, dice: el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Este don que Dios quiso darnos, ¿sí? Pues Dios tiene toda la potencia para dárnoslo, para Él. Es la finalidad más grande de la creación y se vuelve pues también la finalidad de la encarnación de Cristo, devolvernos la santidad completa, ¿sí? Ese es restablecer el orden de lo que Dios había puesto, su voluntad divina dentro del hombre, es la restauración de la armonía original. Y por eso en Isaías 11, 6, 9 dice: serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Y entonces, sí, toda esta restauración que Jesús obró en su interior, en su humanidad, unido a su divinidad, pues después de que se forma la iglesia, de que pasan 2000 años, digamos que las ansias, los deseos de Dios de dar a conocer ese reino y de habernos esperado a tener esta maduración espiritual como iglesia durante este tiempo, entonces elige a una criatura, así como les mencionaba yo antes, ¿no? Que había escogido a Abraham, a Moisés, a cada uno de sus santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios siempre se dirige a un alma y a esa alma le deposita ese conocimiento, ese modo más profundo o la obra que quiere dar a conocer para darlo a los demás. Y entonces, pues nos podemos preguntar, ¿dónde está el contenido? ¿Sí? ¿Dónde está contenido cómo restaurar la armonía original y vivir en el reino de la divina voluntad? Entonces, pues encontramos que es en la obra que Jesucristo hace a través de Luisa Picarreta, ya que tiene por finalidad restaurar el reino de la divina voluntad en la humanidad, de venir a reinar en el corazón de su criatura. Y Luisa es esta primer criatura a la que llama y le devela, le abre todos sus secretos, la hace entrar en el interior de su corazón y ella, en obediencia a Jesús y en obediencia al sacerdote especial que tiene, escribe todos estos conocimientos. Luisa, entonces,
nace en Corato Bari en 1865 y muere en 1947. Su vida fue pues realmente toda de santidad desde que ella es pequeña. Nuestro Señor la trae a través de hacerla una niña como más tímida, más no tan metida en el mundo, la hace estar en oración continua, ¿sí? Porque y que siempre empieza a tener ese contacto con nuestro Señor, ¿no? Cuando ella es jovencita, como a los 17 años, nuestro Señor le pide que se ofrezca como víctima y pues ella como unida, víctima, unida a Jesús en los dolores de Jesús, y ella pues acepta dar la reparación por lo que nuestro Señor le había pedido y para, ¿no?, que se ejecutara. Y nuestro Señor pues desde entonces ella piensa que se pone en cama. En ese momento, además, ella piensa que va a ser un tiempo corto, pero nuestro Señor le sigue dando la obediencia y así permaneció ella toda su vida en cama sin haber padecido ninguna enfermedad. Se alimentaba prácticamente a través de la Eucaristía nada más. Entonces hay pues cosas milagrosas alrededor de su vida externamente. Y pues no se diga interiormente, ¿no? Con todas las maravillas de lo que Dios le va comunicando y que ella lo va viviendo, porque ella no es que escriba nada más enseñanzas de Jesús, sino que se va entrelazando la vida de ella con la de Jesús y va participando de todo lo que Jesús le va enseñando, de lo que Él hacía cuando Él vino a la tierra, ¿sí? Y le da a conocer por eso cómo Él, con su voluntad humana, unido a su voluntad divina, que son una sola cosa, obraba plenamente con la santidad plena como hombre y como Dios, con toda su divinidad. Y entonces, bueno, por eso la obra de Luisa es una obra muy extensa, consta de 36 volúmenes. Están las horas de la pasión, en donde Luisa específicamente escribe, ¿sí? Va acompañando a Jesús durante las 24 últimas horas, desde que Jesús se despide de su madre, ¿sí? Luisa va acompañando a Jesús para participar en todo junto con él de esta pasión. Está el libro de la Reina del Cielo en la Divina Voluntad, donde María Santísima igual visita a Luisa y le da las lecciones acerca de su propia vida. Están Memorias de su infancia y ¿así se llaman? Memorias de mi infancia. Algunas cartas escritas por Luisa, los llamamientos, sí, así se llama. Los llamamientos que hacen Jesús, María y Luisa para vivir dentro del reino. Y bueno, el libro de los giros, que también es una obra aparte, ¿no? ¿El llamamiento está en un libro? Bueno, además concretamente ahorita los llamamientos se encuentran en varios libros de oraciones que hay publicados acerca de Luisa Picarreta. Están incluidos en el conjunto de oraciones que se hacen, ¿no? Aquí también vemos la obra extraordinaria de quién es Luisa y lo que Luisa hizo. Ella muere además en olor de santidad, realmente es reconocida en su pueblito, ¿no?, en Corato, como una gran santa. Todo el mundo la nombraba Luisa la Santa, ¿no? Entonces, de la fama que se hizo. De la fama, así, que tenía, y pues fue monumental realmente todos los honores
de cuando ella muere, ¿no? Que se le hacen la procesión y del modo en que la cantidad de eclesiásticos, de religiosas que hubo, que estuvieron presentes ahí, toda la gente congregada, para darle el adiós a Luisa. ¿Cuántos años estuvo en cama? ¿Como 60? Como 60. La otra, en relación a los escritos específicamente, bueno, nuestro Señor, al poner a la Luisa, la pone bajo la obediencia de un sacerdote, de un director espiritual en forma continua. A la muerte de este sacerdote continuaba otro, ¿sí? Así tuvo 4 confesores, específicamente. Tenía una obediencia total y completa hacia el sacerdote y hacia Jesús, ¿no? Entonces, ella, por orden del sacerdote, empieza a escribir de lo que se acuerda, porque pues ella iba y le decía al sacerdote lo que Jesús le decía, hasta que llegó un momento en que el sacerdote le dice, pues ponlo todo por escrito. Y así el primer volumen, pues ella va recordando, ¿sí? Y ya a partir del segundo volumen, pues ya es en el momento en que le dice al sacerdote, ya empieza a escribir al mismo tiempo lo que nuestro Señor quiere. El portento de las verdades que le va descubriendo nuestro Señor es tan grande que el arzobispo de Trani, del lugar de donde ella es, dice, voy a mandar un censor eclesiástico para que revisen los escritos, además del confesor espiritual que tiene. Entonces manda a San Aníbal María de Francia, y él queda encantado con la obra y le pone Nihil obstat a todos los volúmenes de ella, que quiere decir que pues nada se opone a la doctrina de la fe. Y y poco después, lo que quiere es que se imprima las obras, ¿no? De hecho, él hace una introducción pequeña y publica el volumen 11, una introducción pequeña para que quien lea los escritos pueda aprender a vivir de divina voluntad, pueda entenderla más claramente. Y al igual que a las horas de la pasión, publica las horas de la pasión, la Reina del Cielo, y también tiene por eso esa introducción, las horas de la pasión. Oye, ¿qué le hizo al volumen 11? ¿La introducción? También una pequeña introducción. Porque ahí ya se empieza a hablar ya tal cual de lo que es la divina voluntad. Sí, por eso empieza él a explicar lo que es vivir en la divina voluntad. Y bueno, pues él obtiene el imprimatur, ¿no? Para las obras. Y el imprimatur se lo da a los 19 volúmenes. A los 19 volúmenes. Y vemos también que el resto de los volúmenes, Luis María Martínez, Aníbal María de Francia. También lo estás leyendo. Muere, pues en ese tiempo no le dio tiempo de seguir leyendo más volúmenes. Y nuestro Señor pues le dice a Luisa que el primer apóstol de la divina voluntad es él, ¿no? Entonces, pues es una cosa grandísima. En 2004 él fue canonizado. Y pues eso es una alegría y es cabeza de esta divina voluntad. Y vemos también que Luisa está en el proceso de beatificación, ya pasó el proceso diocesano, a través del cual... Hay una pregunta. El padre Aníbal María de Francia es canonizado en el 2004, ¿y cuándo entra la causa de Luisa? En 1994, la causa de canonización. En este proceso diocesano, 2 censores teólogos revisan los escritos, porque en eso consiste,
y en 2010 dan el positivo, es decir, que nada se opone a la doctrina católica. ¿Sí? Es como, pues de esta manera, todos los volúmenes de Luisa contienen Niki Lovstad. ¿Sí? Leyendo lo que Jesús le dice a Luisa, le dice: mi divina voluntad, volviendo a esto que perdió el hombre, era para el hombre en el Edén un dulce encanto que lo tenía absorto en su luz purísima, que no lo dejaba conocer nada más que a su Dios, de quien procedía, y que no le daba más que continua felicidad sin medida. Oh, cómo era feliz el hombre, no pensando para nada en sí mismo, y cómo se complacía la divinidad dándole tantos tesoros divinos por cuanto la criatura puede recibir para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura de sol, perdió el encanto, la luz, la felicidad, que es todo lo que hoy vimos, ¿no? Perdió todos esos bienes, toda esa... Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, miedo de Dios y sintió los tristes efectos en su propia naturaleza, el frío, la desnudez, y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Adán tenía inteligencia y conocimiento de Dios grandísimo, vivísimo. Entonces, él y Eva no se redujeron a un estado cavernícola. En ese sentido, no. Claro que nos puso nos sacó de vivir en esta vida de unión y felicidad en la divina voluntad, y conoció todos los efectos de lo que era vivir solamente con una voluntad humana, solito. Y se formó el reino de tinieblas, de las pasiones que lo tiranizaron, que lo esclavizaron, ¿sí? Por eso Jesús vino a rescatar al hombre, porque quedó en un estado terrible, ¿sí? Que eso, claro, pues se explica más específicamente, ¿no? Y él, bueno, pues continuó amando a Dios siempre. No volvió a pecar, pero pues ya ha separado de esta voluntad divina. Y por eso ahora Luisa, se le reveló a Luisa la forma en que podemos nosotros regresar a ese estado. Así es. A través de conocer los escritos que tú nos estás enseñando. Así es. Y que cómo podemos nosotros regresar, disponiéndonos, sabiendo que esto está inmerso dentro de la Iglesia Católica, que es doctrina de la Iglesia, que nuestro Señor se lo ha revelado a Luisa, ¿sí? Y que tiene, bueno, por eso que es tan grande que quiere que a través, como dices, de que conozcamos los escritos, nosotros tengamos conocimiento de cuál es nuestro origen, cuál es ese amor paterno, cómo Dios nos creó, nos amó, qué nos dio, cómo Jesús ya nos restituyó eso para dárnoslo, cómo ya llamó a una criatura para vivirlo, ¿sí? Y que entonces todos podamos entrar. Eso es lo que es muy importante, conocer que esta vida de divina voluntad es para cada uno de nosotros. No es un conocimiento de más intelectual que tenemos acerca de Dios, no. Dios quiere venir a establecer esa morada, a inhabitar en el hombre, ¿sí? Con todo lo que Él es. Descendiendo en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con esta voluntad divina. Entonces, por eso es que, regresando un poco al tema del corazón, ¿sí? Hay dos partes. Esta en la que Jesús abre su corazón dulcísimamente para llamarnos a vivir dentro de su corazón santísimo. Este es el llamado que hace, ¿no? A las almas para que
para que regresemos. Y entonces vemos este llamamiento, se llama del Rey Divino al reino de su voluntad. Y dice, mis muy queridos y amados hijos. ¿El Rey Divino a quién? Al reino de su voluntad. Es Jesús el que está hablando. Dice, vengo en medio de ustedes con el corazón ahogado en las llamas de mi amor. Vengo como padre en medio de mis hijos, a los que tanto amo, y es tan grande mi amor que vengo para quedarme con ustedes, para hacer vida juntos y vivir con una sola voluntad, con un único amor, con un único corazón. Esa es la dulzura más grande, un llamado de amor grandísimo. Vengo con el cortejo de mis penas, de mi sangre, de mis obras y de mi misma muerte. Mirad cada gota de mi sangre, cada pena, mis obras, todas, mis pasos, quieren a porfía darles mi divina voluntad. Mi muerte incluso quiere darles el resurgir de la vida en ella. En mi humanidad os he preparado todo y os he obtenido gracias, ayuda, luz, fuerza para recibir un don tan grande. Por mi parte he hecho todo. Ahora espero vuestra parte. ¿Quién será tan ingrato que no quiera recibirme, que rehúse el don que le llevo? Sabed que es tanto mi amor que no me fijaré en vuestra vida pasada. Vuestras mismas culpas y todos vuestros males los sepultaré en el océano de mi amor, para así quemarlo todo y empezaremos juntos la nueva vida, toda de voluntad mía. ¿Quién tendrá el valor de rechazarme y de echarme afuera sin acoger mi visita? Hasta este extremo paternal, si me aceptáis, me quedaré con ustedes, como padre entre mis hijos. Pero debemos estar con la máxima concordia y vivir con una sola voluntad. Esto es lo que le costamos a Jesús, que nos ha amado al extremo tan grande que todas sus penas, toda su sangre derramada, ¿sí?, pagan y expían para que nosotros recibamos este don tan grande. Porque está el precio del Hijo de Dios. Y que sufrió penas inauditas, impensables, para volver a formar una morada digna, porque nuestro corazón quedó endurecido, o porque quedó todo destruido, todo hecho en un estado de desastre, en un estado de desastre. Sí, ajá. Y esa casa, esa habitación, no estaba preparada para ser la habitación de todo un Dios. Y Él, con sus penas, todo restaura esa habitación en nosotros. Por eso nos ha amado inmensamente. En Cristo, al mirarlo crucificado, vemos un amor inmenso, infinito, divino, que tiene que cubrir todo lo que somos y que nos muestra ese amor paternal. Ahí sería porque como dijiste, concurre el Padre y el Espíritu. No, aquí es específicamente Jesús, que está hablando que ese amor es paternal, tiene también esa característica. Cuando lo vemos en la cruz, ¿sí?, pues es nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero no, está ahí amándonos con un amor paternal. Ese Padre que se quita todo, que sufre todo por cubrir al Hijo, ¿no?, por devolverle la vida. Entonces, dice, cuánto suspiro
Oh, cuánto lo suspiro con gemidos inenarrables y llego hasta las lágrimas, porque quiero que mis hijos queridos estén junto conmigo y vivan de mi misma voluntad. Son ya casi 6,000 años de inacabables suspiros y de lágrimas amargas de mi santísima humanidad, con que reclamo y quiero a mis hijos en torno a mí para hacerlos felices y santos. Por eso fueron de Adán hasta el tiempo en que Jesús viene a la tierra, pasaron 4,000 años. Y de la venida de Jesús ahorita son estos 2,000 años, ¿sí?, que marcan estos 6,000 años. En donde Dios ha estado esperando, ansiando vernos de regreso. Ay, qué bonito. Mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo sabemos que Dios ya obró? ¿Sí? Sí, con Adán puso en él todos los bienes. Dios siempre trata con una sola persona, ¿sí? La redención, pues está hecha por Jesús, que es una sola criatura en la que abarcó todos los bienes, nos rehizo, nos salvó, nos redimió a todos los bienes nos los ganó, unido, y la Santísima Virgen, entonces, unida a su Hijo en esta obra, ¿no?, que forman una unidad. Pues ahora, después de estos 2,000 años, se dirige a una criatura única para Dios, ¿sí?, para llamarla, revelarle todo esto y volverla a tener ahí. O sea que para nosotros el saber que Dios ya se dirigió a una criatura que es Luisa, ¿sí?, nos dice que Dios ya se manifestó. Todo el trabajo, Jesús hizo todo un trabajo con Luisa, ¿sí? Por eso se dice que es la etapa de la santificación con ella, en el sentido de lo máximo de santificación, ¿no? No, bueno, es que no es... No quería el tema, pero quería nada más ver que con Adán había sido creación y con Jesús la obra de la redención, ¿no? Perdón. Ahorita con Luisa, en este tiempo, porque es nuestro tiempo, ¿sí?, y todas las almas que estamos alrededor, en 1947 muere Luisa, y nos está tocando a todos nosotros recibir todos esos bienes para hacer vida, ¿sí? Y una cosa que es muy importante es que Jesús desciende en su alma, que era, ¿no?, lo que estaba mencionando, para trabajar junto con ella. Es todo el trabajo de Luisa y es todo el trabajo de Jesús en ella, ¿sí? Y donde la Santísima Virgen también estuvo visitándola, llevándola, transformándola. Entonces es una obra muy grande de Dios en esta alma. Entonces Jesús sigue: hijos míos, ¿dónde estáis? ¿Por qué no venís a vuestro Padre? ¿Por qué andáis lejos de mí, vagando, pobres, llenos de miserias? Vuestros males son heridas para mi corazón. Estoy cansado de esperarlos, ya que vosotros no venís. No pudiendo contener más el amor que me devora, vengo a buscarlos y os traigo el gran don de mi voluntad. Os ruego, os suplico que me escuchéis. Y vengo no solo como padre, sino que como maestro en medio de mis discípulos, pero quiero ser escuchado. Eso es muy importante, ¿sí? Porque viene a enseñarnos a vivir dentro del querer divino. Por eso la obra escrita es tan grande. Os enseñaré cosas sorprendentes, lecciones de cielo que os darán luz que nunca se apaga, amor que siempre arde. Mis lecciones os darán fuerza divina, valor intrépido, santidad que siempre crece.
A cada paso os abrirá el camino y serán la que os conduzca a la patria celestial. Y el tercer modo como viene es que viene como rey. Dice, vengo como rey en medio de los pueblos, mas no para exigir impuestos y tributos, no, vengo porque quiero vuestra voluntad, vuestras miserias, vuestros males. Esta es mi soberanía. Precisamente, quiero todo lo que os hace infelices, inquietos, para esconder todo y quemarlo con mi amor. Y que, como rey bueno y pacífico, generoso cual soy, quiero a cambio darles mi voluntad, con el amor más tierno, con mis riquezas y con mi felicidad, con la más pura paz y alegría. Si me dais vuestra voluntad, todo estará hecho. Me haréis feliz y seréis felices. No anhelo otra cosa que mi voluntad reine entre vosotros. Hijos míos, os ruego que leáis con atención estas páginas que pongo ante ustedes y sentiréis la necesidad de vivir de mi voluntad. Yo me pondré a vuestro lado cuando leáis. Os tocaré la mente, el corazón, a fin de que comprendáis. Hay una pequeña anécdota acerca de Luisa, sí, que ella es de Corato, vivió en Corato. Y esa tierra que es de Puglia, la región de Puglia, al sudeste de Italia, en su tierra austera y ruda, laboriosa y sobria, refleja el carácter de sus habitantes. Una tierra tenaz, una tierra con corazón de piedra, en la que Dios quiso realizar su antigua promesa. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vuestro corazón y haré que sigáis mis mandamientos y observéis mis leyes, poniéndolos por obra. Ezequiel 36. Luisa vino al mundo en Corato, tierra de Bari, y en ese pueblo que ha vivido y santamente se murió ahí. Y entonces el nombre de Corato parece ser que procede de cor datum, corazón dado, y es por eso una asombrosa providencia que ha hecho que en el escudo de la ciudad aparezca un corazón en medio de 4 torres que lo rodean. Sí, porque es la tierra en la que Dios ha querido dar su propio corazón, que es su voluntad divina, a una criatura, que se lo da a una criatura y donde ella ha entregado su corazón a su Señor. Entonces, pues esto cierra, ¿no? Nos dice quién es Luisa, cuáles son los designios del amor grandísimo de este corazón de Jesús, del corazón de María, que nos ha estado llamando en estos tiempos fuertemente para vivir ahí, y cómo elige el corazón de Luisa para formar esa habitación, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación es para que todos abramos nuestro corazón, nuestra alma, para recibir a este Cristo Rey, a Jesús Rey, ¿sí? A Jesús Padre, que nos ha amado con tal exceso de amor, que ha muerto por nosotros en la cruz para devolvernos esta vida de divina voluntad. Qué bonito. Y entonces, nada más, bueno, a mí me quedó una pequeña duda de cuando la voluntad humana y la voluntad divina, que cuando creó a Dios a Adán, le dio la voluntad humana y la voluntad divina, pero mi duda es que estaban unidas antes del pecado original y después del pecado ya se disgregaron. Se separaron. Sí, porque Adán vivía inmerso, fundido en la voluntad de Dios. Y al haber pecado, se separa, se arranca de esta voluntad divina.
Entonces nosotros ahorita vamos a pensar que estas voluntades ahorita no están unidas, pero si vivimos en la divina voluntad, se unen estas dos voluntades y es la unión de voluntades. Es la unión de voluntades porque Jesús ya lo vivió por nosotros, ¿sí? Junto con María, lo vivió con nosotros, nos volvió a restablecer esa unión. Y llamó ya a una criatura para ponerla en ese corazón, para poner esas relaciones entre la voluntad divina y la voluntad humana de nuevo y hacernos conocer todo este gran don y que nosotros nos dispongamos y dando nuestra voluntad a Dios, conociendo que queriendo hacer vida en esta voluntad divina, pues dispongamos a abrirnos y a decirle: Jesús, si quieres venir a morar en mi voluntad, aquí estoy y yo quiero vivir fundida en tu voluntad. Y como la voluntad decías que está unida al corazón, entonces también viene a reinar en nuestro corazón. Claro, sí, porque cada vez que mencionamos corazón o voluntad es lo mismo, es la parte central, ¿sí? O sea, muchas veces nuestro Señor o en la iglesia, los mismos teólogos y todo han hablado de esta parte del corazón como la parte esencial que vivifica, ¿no? Porque ese es el sentido del corazón. Es como el principio de vida de donde sale la irrigación de la sangre que cubre todo el cuerpo, ¿no? Le comunica la vida a todo, a la mirada, al oído, a todo el interior del hombre, ¿no? En todo. Entonces, eso es la vida de la voluntad de Dios, ese corazón santísimo. Pues muchas gracias. ¿Nos puedes dar si alguien tiene una duda, algún correo para escribirte? Mi correo es georgordillo@hotmail.com. Y pues bueno, sí vamos a seguir pudiendo tener este regalo a través de Georgina de conocer todo esto de la divina voluntad en una vida en la divina voluntad. Si deseas descargar los libros, entras en el Facebook La Vida en la Divina Voluntad. Te vas a la parte de archivos, le das 2 clics y te va a aparecer el listado. Eliges el que vas a descargar y aquí del lado derecho, en estos puntos le das un clic, le dices descargar. Le pones descargar. Te va a decir en esta parte guardar, le das aquí guardar como y eliges la carpeta donde lo quieres guardar. Puedes crear una carpeta. Puedes crear una carpeta, por ejemplo, en esta carpeta lo quiero yo guardar. Le das 2 clics y le dices guardar.